Repretel. 2024 fue un año muy intenso en materia política y además en iniciativa política que tiene que ver con arreglar, con reformar, digamos, nuestro sistema político y lograr hacerlo más dinámico. Doña Laura Fernández es la ministra de la Presidencia, me acompaña aquí en el set principal de Noticias Repretel. Doña Laura, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Laura, lograron en 2025, porque vamos a ver, uno de los ímpetus de esta administración justamente es arreglar marañas, por decirlo de alguna manera, y hacer más efectivo el arte de gobernar. ¿Lo lograron en 2024, doña Laura? Sí, parcialmente. Por ejemplo, hemos demostrado que las instituciones públicas pueden trabajar en equipo. ¿Y a qué me refiero? Para comentarle a los costarricenses, antes era impensable que el INDER echara a andar un proyecto en coordinación con recursos de la AIA o con coordinación de recursos del CONAVI o con coordinación de recursos del ICE, y ahora hemos demostrado que no es que hay ingobernabilidad, sino que lo que había era falta de capacidad y de gerenciamiento. Por ejemplo, proyectos de desarrollo nacional, de desarrollo rural, hemos puesto a diferentes instituciones del gobierno, incluso autónomas, a trabajar en equipo, algo que antes era impensable. Hemos superado el no se puede. Y acá también para mí es motivo de muchísima alegría, porque muchas direcciones jurídicas, muchos mandos medios, muchos funcionarios, la respuesta fácil es, eso no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque nunca lo hemos hecho. Pero preste para ver si buscamos una alternativa dentro de la ley, si buscamos reformar alguna reglamentación, cómo va a ser posible que para llevar electrificación, energía eléctrica a una comunidad indígena, cómo va a ser posible que no pueda poner un poquito de plata el INDER y un poquito de plata el ICE. Y mire que sí pudimos, Randall. Entonces yo creo que esa es una de las extraordinarias noticias de cómo el trabajo en equipo, también el liderazgo del presidente, eso hay que decirlo con toda la claridad del mundo, incide en estas cosas. Doña Laura, ¿y cómo lo han logrado? Porque, digamos, el marco legal estaba preparado para lograr hacer, digamos, este trabajo en equipo, o si han tenido que ir a reformar reglamentos, buscar normas, modificar normas para lograr, digamos, que sea mucho más fluido, doña Laura. Bueno, la modificación de leyes, usted sabe que no depende del gobierno, sino de la Asamblea Legislativa. Ahí hemos presentado un paquete importante, alrededor de 14 proyectos de ley en diferentes materias de reforma administrativa del Estado, que creemos que cuando se aprueben van a mejorar muchísimo la gestión institucional, van a actualizarse las funciones de las diferentes instituciones públicas y va a fomentar precisamente esa actualización y modernización institucional. Pero mientras eso pase, no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Hemos buscado por la vía reglamentaria, a través de nuevos decretos, a través de directrices presidenciales y sobre todo con muchísimo seguimiento y establecimiento claro de metas, la manera para hacer las cosas. También la Procuraduría General de la República nos ha ayudado mucho a entender legalmente, también se lo digo como alguien que conoce la administración pública, a muchos ministros antecesores míos o de otras carteras simplemente se quedaban con lo que sus direcciones jurídicas les decían. Y en muchas ocasiones, pues también hay que estudiar, hay que buscar el camino. El que no quiere hacer las cosas encuentra la excusa o encuentra el pretexto, y el que quiere hacerlas de manera decidida, pues busca un camino. Que hay caminos que definitivamente no los pudimos encontrar sin reformas de ley, como por ejemplo Ciudad Gobierno, o como por ejemplo la Marina de Limón, que creo que todos los costarricenses conocen la situación de interpretación legal que hemos enfrentado con la Contraloría General de la República, y que eso nos detuvo ese par de proyectos importantísimos para el desarrollo nacional, donde pues hubo que presentar la iniciativa de referéndum, la ley Jaguar. También presentamos proyectos de ley a la corriente legislativa precisamente para tratar de soltar esos nudos que bloquean el avance de ese tipo de proyectos, pero donde hemos podido encontrar el camino, donde era desidia, Randall, donde era falta de gerenciamiento, donde era falta de liderazgo, donde era falta de recursos también, ahí se ha hecho un enorme trabajo en equipo por parte del Gobierno de la República bajo el liderazgo del señor presidente Rodrigo Chávez, indudablemente. Doña Laura, yo tengo la ventaja porque he ejercido en los últimos 20 años, de conversar con usted muchas veces en mi vida, antes de que usted estuviera en gobierno, cuando era asesora legislativa, cuando fue candidata a diputada,
Y uno sentía a Laura Fernández a veces incluso exasperada ante la ineficiencia del sector público. Ahora, como ministra de la Presidencia y como ministra de Planificación, ha logrado, digamos, interiorizar, decir, bueno, es que hay cosas que no se pueden, o más bien ha reforzado la posición de que era muy inútil a veces la administración pública, doña Laura. Creo que algo que a mí me ha ayudado muchísimo es precisamente que tengo, ya casi 20 años de trabajar entendiendo la administración pública. Entonces, por ejemplo, no he dejado de ser exacerbada y creo que eso es casi que parte de mi personalidad. Sí, eso le quita la paz, ¿verdad? Sí, yo no me resigno a que el Estado no pueda generarle a las personas las soluciones a los problemas públicos, porque si no, ¿para qué existe? ¿Para qué existen las instituciones públicas si no es para resolver problemas públicos? Entonces, lejos de conformarme, he tratado de encontrar el camino. Y los 2 puestos que ocupo actualmente me han quedado como un perfecto traje a la medida para eso. Sigo siendo la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y soy la ministra de la Presidencia de nuestro país. Entonces, cuando me llega un no se puede, que trato de ser la grada antes del despacho del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trato de resolver el problema antes que se eleve al señor presidente. Entonces, viera que ahí me siento como un absoluto pez en el agua. Y le voy a poner un ejemplo que parece sencillo, que para las instituciones públicas se puede hacer una maraña. El ferry, yo que soy porteña, el ferry de Punta Arenas se quedó pegado por sedimento, porque tiene años de no dragarse ese paso por ahí para la embarcación, viene la temporada alta. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con la Dirección Marítimo Portuaria? Jefa, no hay plata. Jefa, hasta el 2025, pero el ferry se quedó pegado hoy. No podemos esperar, los porteños tienen que tenerlo funcionando. Dios guarde el turismo, la afectación a toda la península. Doña Laura, no hay por dónde. Ministro, ¿qué vamos a hacer, ministra? Bueno, se vienen todos a mi despacho y venga Habdeba. ¿Y qué viene a hacer Habdeba? Si Habdeba ve limón. Pero Habdeba tiene draga. Tiene draga propia, que es el aparato que saca, sí, que jala los sedimentos. Ella tiene draga propia, la institución, para los canales de tortuguero que le toca darles mantenimiento. Entonces hicimos una reunión, pero ¿por qué Habdeba no nos puede prestar la draga para el Pacífico? Porque nunca lo hemos hecho. ¿Pero por qué nunca lo han hecho? Hemos estudiado, hay una imposibilidad legal de hacerlo. No lo tengo claro. Bueno, entonces mire que sí pudimos. Ya la draga de Habdeba con el operador de draga de Habdeba, porque eso sí no lo advirtieron, mire, la draga solo él la maneja. Solo don señor, que es el experto y que le sabe la maña a la máquina. Entonces, ese tipo de cosas, Randall, que parecen cositas pequeñas, pero que inciden un día en que no tengamos ferry, puede significar la vida de la gente de Cóbano, de Montezuma, de Paquera, de toda la península, una afectación enorme a los hoteleros, a los restaurantes, a los emprendedores y toda la dinámica de comercio. Entonces, ese pequeño ejemplo que le doy para que la gente de Costa Rica entienda lo que es operar en el Estado costarricense con sus 320 instituciones públicas, es lo que me hace a mí llegar a la conclusión de que podemos estar mejor de como estamos, definitivamente, con reformas legales importantes, que yo no pierdo la fe. La fe es lo último que se pierde, dicen. Ahorita hablamos de la que no fe. pierdo la fe de que la Asamblea las apruebe, claro, pero también a través de la gestión pública y de la coordinación clara de qué es lo que hay que resolver y cómo hacerlo. Ministra, ese ímpetu que usted muestra y que el gobierno proyecta hacia los costarricenses de que hay que hacer las cosas, en algún momento en los 2 primeros años de gobierno y todavía menos, digamos, en este último, hay opositores que abiertamente o no abiertamente dicen es que este gobierno es muy chambón. Entonces a veces lo que hace es que intenta hacer reformas que podrían resultar inconstitucionales, ilegales, para jalar, digamos, la ley a su máxima expresión con el fin de que sea efectivo. ¿Eso les pasa? No, de ninguna manera nos pasa, el gobierno no es chambón. Porque a veces con Jaguar, por ejemplo, que no sé si usted lo considera un balde de agua fría, hay gente que decía, ve, ahí está el resultado de la chambonada. Mandan el proyecto Jaguar y resulta ser en su mayoría inconstitucional. No, yo no creo ni que haya sido una chambonada y muy por el contrario, lo que creo es que todavía en el país no queremos dejar de pensar entre la caja.
Y mire, lo que usted dice de la ley Jaguar es una absoluta falta de voluntad política. Si quiere, para darle el chance de responderme las dos cosas que le mezclé. Sí. Ya vamos con la ley Jaguar. Ajá. De la chambonada. No. ¿Ha sido chambón? ¿Ha llevado al límite la ley y el gobierno? No, no ha sido ni chambón ni ha llevado al límite la ley. Nosotros, por supuesto, que respetamos el marco de legalidad de nuestro país, pero no vamos, Randall, como dice el presidente, a aflojar en temas donde la ley, por ejemplo, no es expresa y que hay interpretaciones que hacen los operadores de esas leyes que no están en la norma que aprobaron esas leyes. Por ejemplo, que la Contraloría General de la República diga que un arrendamiento operativo, que es construir un edificio, por ejemplo, Ciudad Gobierno, que se puede hacer la construcción, pero que no incluye los diseños, que fue uno de los argumentos que nos dio para bloquear ese proyecto. ¿A ustedes les parece una ridiculez de la ley? A mí me parece, no de la ley. De la interpretación de esa ley. Sí, no solo una ridiculez, un abuso. Okay. Un abuso porque eso no está en la ley y cualquier costarricense puede entrar ya en internet y buscar la Ley General de Contratación Pública y leer el artículo 67 y que me manden un texto, el que diga que en la redacción de la ley dice que no se puede. Es como usted que vaya a construir su casa y que usted contrate la construcción, pero no pueda usted contratar los diseños. Eso es una cosa casi que raya en lo ridículo. Hablemos de la ley Jaguar, porque Ajá. Sí, si uno hace una lectura muy, digamos, en la primera noticia de las inconstitucionalidades encontradas en el texto, uno podría muy fácilmente decir golpe de agua fría al gobierno. Pero ustedes lo interpretan diferente, doña Laura. Sí, nosotros lo interpretamos diferente. No le voy a decir que yo no hubiera querido que en la primera lectura saliéramos adelante como la primera etapa. Pero mire, Randall, si yo me siento en la silla de ministra y no de una cartera, sino de dos, esperando que todo sea miel sobre hojuelas, o diciendo, ay, salió mal la cosa, ya ahora sí Laura se queda aquí sentada nada más firmando las horas extras de los empleados y tomando cafecito y haciendo aquí reunioncitas. No, a mí no me pusieron en este puesto para eso. A mí me pusieron aquí para buscar todos los caminos posibles para resolver las cosas que le restan a Costa Rica desarrollo. Y es que uno dice que le restan a Costa Rica desarrollo y qué cosa que suena tan técnica. Pero es que lo que está de por medio aquí es que personas que tal vez están viendo este programa puedan vivir mejor. Eso es lo que yo he tratado de hacer en este puesto, en trabajo en equipo con el señor presidente de la República. Si la sala nos dijo, mire, tiene este problema, estos verbos, estas palabras son inconstitucionales, se las quitamos. Y le cuento, esa noche yo me acosté, no sé a qué hora, porque precisamente tratamos de en muy corto tiempo, al día siguiente de que llegó la notificación de la sala, de presentar una nueva versión con las enmiendas incorporadas. Y sigue siendo la esencia, porque es ¿sí? que, digamos, la pregunta de muchos era, si esto era un platillo, digamos, muy bien planeado, y uno dice, bueno, con un buen bistec y una buena ensalada y arroz bien hecho, y la sala, era la pregunta, dijo, la carne no, el arroz no, entonces decían, bueno, voy a comerme la ensalada, pero queda rico. No, sigue siendo un platillo importante para ustedes. Sí, sigue siendo un platillo importante para nosotros, porque la parte que la sala del todo ya nos dijo que no tiene ningún vicio de constitucionalidad es nada más y nada menos que la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque la reforma que nosotros estamos planteando y que estamos seguros que Costa Rica necesita, la gente que quiere vivir mejor, es una reforma que va a hacer que las instituciones públicas puedan trabajar con mayor eficiencia sin perder controles y sin perder fiscalización de la hacienda pública. Porque en esto también ha habido mucha gente que quiere desinformar y que lo que dicen es que el gobierno la quiere fácil, el gobierno quiere disminuir a la Contraloría, quiere que no lo supervisen. Falso, nada más falso que eso, porque este gobierno ha sido más bien muy activo contra cualquier cosita que le huele a corrupción. Ve a Luis Amador, a la primera olfateadita que algo podía andar mal, la decisión del señor presidente fue implacable, fuera la que fuera. Hasta su delfín, decían algunos que era. Vea lo que pasó con Huawei la semana pasada, que el gobierno de la República, el ICE y el MISID, implacables en la lucha contra cualquier cosa que huela a eventual corrupción. Sin ningún miramiento, este gobierno ha presentado las denuncias, cuidando la hacienda pública. Entonces, la ley Jaguar lo que pretende es que la Contraloría haga con mucha eficiencia y con mucho rigor lo que la Constitución
y lo que su ley la manda a hacer. Y le voy a poner un ejemplo, Randall, de lo que nos pasa con la Contraloría para que la gente que me ve y que tal vez no esté tan familiarizada pueda comprenderlo. Supongamos que yo soy la controladora de la Hacienda, es decir, del presupuesto de Noticias Repretel. Perfecto, hay una ley que dice a Laura se tiene que encargar de supervisar el uso de los recursos de Noticias Repretel. Pero entonces, perfecto, ese es mi rol y usted es Noticias Repretel, pero entonces de pronto Laura llega y le dice, Randall, en los programas de fin de año usted va a tener que entrarle a estos y a estos temas. Randall, usted en los invitados al programa va a tener que convocar a este y a este y a este. Randall, las prioridades suyas del próximo año no van a ser las que usted como experto en comunicación y director defina, sino que van a ser estas y estas y estas. Eso es lo que le pasa al gobierno con la Contraloría. Claro, entonces yo le voy a decir suave, yo manejo editorialmente eso, usted nada más preocúpese de que yo manejo bien la plata. Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros con la Contraloría, que la Contraloría empezó a convertirse en un cogobierno, casi que en una administración pública paralela, a decirnos a las instituciones públicas qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué prioridad hacerlo, y eso no está en su ley, Randall. Eso es lo que nosotros hemos dicho, que es la médula de la reforma que queremos, que es la médula de la ley Jaguar, que está en la Asamblea Legislativa en este momento no, porque ya están de vacaciones. Estará cuando regresen ahí todavía está. A trabajar, pero esa reforma, Randall, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted, que es el especialista en comunicación, retomando al ejemplo que doy de Noticias Repretel, usted va a poder decir, no señora, yo soy el experto, y lo que este noticiero necesita entrarle de número uno no es a eso que usted me está diciendo, es a esto, a esto, a esto y a esto. Porque a mí fue al que me nombraron para dirigir esta cuestión. Y en el caso del gobierno fue al presidente, claro, a través del voto popular de todo, bueno, de los costarricenses y de todo el país, el que lo eligió. Entonces no es posible que el gobierno tenga que un día sí y otro también estar precisamente sometiéndose a arbitrariedades de coadministración de los asuntos públicos. Ministra, en los últimos minutos de la entrevista de hoy, una de las múltiples funciones que tiene la ministra de la Presidencia y en su caso ministra de Planificación y Política Económica es la relación con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo les ha ido con la Asamblea Legislativa? Porque ese mismo pueblo que eligió al gobierno de don Rodrigo Chávez escogió también que no tuviera una Asamblea Legislativa con mayoría. ¿Cómo le ha ido en esa negociación? Yo creo que de las experiencias uno aprende. Y yo creo que también el pueblo de Costa Rica va adquiriendo cierta madurez de qué cosas pueden generar mejores o mayores resultados. Yo creo que definitivamente el hecho de que el gobierno tenga una fracción tan pequeñita no le sirve. No nos sirve, y adicionalmente ha significado que muchas reformas que yo, siendo ministra de Planificación y experta en reforma del Estado de muchos años, y que soy conocida en el medio, y por eso usted decía, usted la conozco de hace muchos años, habían reformas tan claras que yo dije, esto en 3 meses sale. Sí, además existía, digamos, una conciencia general de que era necesario. Claro, estas reformas precisamente para ordenar ese montón de instituciones que ya perdieron razón de ser, esta reforma para cerrar. Nosotros propusimos cerrar 16 instituciones públicas que ya no tienen que ser institución, sino que pueden ser un programa, que pueden convertirse en una división de una institución mayor, y ya vamos achicando el Estado para ordenarlo mejor, que quitarle un poco de grasa y generarle más músculo a la administración pública. Yo juré que eso salía rapidísimo, pero bueno, parte de que no saliera rapidísimo o de que ni siquiera saliera y esté ahí empantanado, pateando la pelota un día sí y otro también en la Asamblea, tiene que ver con el hecho de que al gobierno de la República no le favorece tener una fracción pequeña. Algunos han sido muy críticos de la fracción, y de ahí, claro, por supuesto, la fracción ha hecho lo que puede, con una Asamblea Legislativa con una visión muy súper politizada. Obviamente la Asamblea es un órgano eminentemente político, pero una Asamblea, Randall, y de ahí estamos en un programa especial, una Asamblea Legislativa que le tiene pánico
Es que es pánico lo que la Asamblea Legislativa le tiene al éxito del gobierno de la República. Entonces no ayudan en nada. Siguiendo su línea argumentativa, en el último minuto de la entrevista, doña Laura, se va a hacer más complejo en año preelectoral. O sea, le espera un año particularmente difícil entonces en eso. Nosotros no le hemos tenido en ningún año fácil con la Asamblea Legislativa. Yo hubiera pensado, Randall, como costarricense y también como mamá, como vecina, como esposa, como todos los roles que uno tiene como ciudadana, que con un presidente de la República y un gobierno con el apoyo popular que tiene el presidente Chávez, que decía la UCR que rondaba el 64% y ahora vimos en una nueva encuesta que aumentó a más del 70% de apoyo popular, uno hubiera entendido o esperado de la Asamblea Legislativa aprovechar esa oportunidad política casi que única que tenemos en nuestro país para haber generado consensos y aprovechar este momento de tanta fortaleza en el Ejecutivo para implementar reformas importantes que el país necesita. Lamentablemente ese no ha sido el razonamiento que ha imperado, se lo digo con toda la transparencia del caso, le tienen pavor al apoyo que tiene el gobierno de la República, le tienen pavor a los buenos resultados que el gobierno de la República está generando y en lugar de buscar una relación de coordinación, de búsqueda de soluciones, de acuerdos en común, ha costado muchísimo porque nos ven como un enemigo político clarísimo y también como un eventual... de cómo decirlo que no suene feo, pero... Dígalo que suene feo, dígalo que suene feo, ministra. Como el que le va a poner la piedra en la lápida a un montón de partidos políticos si no se ponen las pilas. Entonces, la Asamblea Legislativa, por buen diálogo hemos tenido siempre, búsqueda de consensos. Yo ahora, desde que asumí el Ministerio de la Presidencia, tengo montones de reuniones técnicas, temas, por ejemplo, el de crucitas, que es un tema urgente de resolver porque nuestro oro se lo están robando y ahí hay una crisis ambiental impresionante y una afectación enorme para los vecinos de la región norte del país. Tuvimos sesiones técnicas de trabajo con los jefes de fracción, revisemos, pongámonos de acuerdo, pero bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo con el mismo compromiso, con la misma energía, agarradita y durísimo de la mano de Dios también, que eso para mí siempre es muy importante, y haciéndolo mejor que pueda, pero también uno tiene que entender que no tenemos en este momento una mayoría en la Asamblea Legislativa, tenemos un grupo pequeño de diputados súper valientes, súper esforzados y súper comprometidos que han hecho un enorme esfuerzo y sé que lo van a seguir haciendo el próximo año, pero definitivamente, lamentablemente, el cálculo político, el cálculo electoral, el acomodo de fichas y esa negociación que impera en la Asamblea Legislativa no da un salto cualitativo para poner delante la blanca, azul y rojo antes que las banderas políticas. Ministra, muchas gracias. Gracias a usted, que tenga Randall. un buen 2025, usted en lo personal, por supuesto, su familia y en su puesto también, ministra, porque, digo, si al gobierno le va bien, al país le va bien. Así es que muchas gracias. Gracias, Randall, y feliz año nuevo también para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta entrevista especial. Seguimos con mucho más de Noticias RPT. Amable, y así llegamos al final de esta edición meridiana de Noticias RPT. Los esperamos 6:55 en nuestra edición vespertina. Que tengan muy buenas tardes.